Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos hechos de la vida pública con el propósito de tener más elementos para analizar la realidad y entender con mayor claridad de qué manera nos afecta. Están sucediendo cosas muy importantes, incluso decisiones o determinaciones o resoluciones o sentencias jurídicas muy trascendentes e incluso con connotaciones históricas en esta disputa por la realización de los comicios judiciales. Una Suprema Corte encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que hace hasta lo imposible por tratar de detener el proceso de renovación del Poder Judicial, y un tribunal electoral que ha asumido con mucha autoridad las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas. De ese tema hablaremos hoy. Con o sin autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convertida en un poder faccioso encabezado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, se cumplirá la premisa de que el Poder Judicial tendrá que proponer candidatos para los comicios extraordinarios del domingo 1 de junio del 2025, en los cuales serán electos ministros, magistrados y jueces por el sufragio directo de los ciudadanos. Aún en el supuesto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fuera omisa o se negara a proponer candidatos para que aparecieran en las boletas que se utilizarán en junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó y facultó al Senado de la República para suplir a la Suprema Corte en esa importante tarea. Habría que recordar que el pasado martes 7 de enero del 2025, en acatamiento a una suspensión definitiva emitida por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, que ordenaba detener todos los actos relacionados con la reforma judicial, el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal decidió dejar en pausa, en el ámbito de su competencia, el proceso para elegir a los perfiles más idóneos que serán propuestos como candidatos por el Poder Judicial de la Federación para contender por los cargos de ministros, magistrados y jueces en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Sin embargo, también recordarán ustedes, el pasado miércoles 22 de enero del 2025, por votación mayoritaria de 3 contra 2, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó una sentencia elaborada por la magistrada presidenta de ese órgano colegiado, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, que revocó el acuerdo del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y le ordenó que debía continuar dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta resolución, que debería de continuar con los procedimientos de selección y evaluación de aspirantes a ser postulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los cargos de ministros, jueces y magistrados para los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Sin embargo, esa sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? Bueno, pues porque el pasado viernes 24 de enero del 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza la ministra Norma Lucía Piña Hernández, admitió un recurso presentado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de frenar cualquier tipo de acción legal promovida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de quienes no acataran su orden de reanudar las actividades relativas a la selección de perfiles idóneos para la elección del Poder Judicial. Es decir, ese comité de evaluación al que el tribunal emplazó para que siguiera adelante con su responsabilidad de evaluar los perfiles más adecuados que el Poder Judicial tendrá que proponer para la elección de junio. Ese comité de evaluación buscó el calorcito de la Suprema Corte y le pidió a la Corte: oye, defiéndeme de este tribunal que me quiere obligar a que yo cumpla con mis deberes y con mi responsabilidad.
Bueno, pues la Suprema Corte le dio entrada a un recurso presentado por el Comité de Evaluación, pidiéndole que la Suprema Corte dijeran, oye, tribunal, tú no tienes atribuciones para ordenarle esto al Comité de Evaluación. El propósito del Comité de Evaluación del Poder Judicial era evitar las sanciones que le podrían ser aplicadas por desacatar el mandato del Tribunal Electoral Federal y mantener suspendido el proceso de selección de perfiles idóneos que el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia, debe proponer para que aparezcan como candidatos en las boletas que serán usadas para la renovación de ministros, magistrados y jueces por voto popular directo en los comicios extraordinarios del domingo 1 de junio del 2025. Es decir, el Poder Judicial, la Suprema Corte, le da entrada a un recurso para tratar de frenar una vez más la renovación del Poder Judicial mediante voto popular directo. En un breve comunicado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó el viernes 24 de enero del 2025 lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, promovida por el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal, por conducto de su presidente, Wilfrido Castañón León, mediante la cual solicita a este alto tribunal se dirima la controversia planteada al interior de dicho poder sobre la posibilidad de suspender jurídicamente las actividades relacionadas con el proceso electoral extraordinario 2024-2025. El asunto, informó la Corte el pasado viernes, se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de los ministros incondicionales de la presidenta de la Suprema Corte. Pues bien, ¿qué dice el referido artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Este artículo señala que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá, dice este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones. Y nos vamos a la fracción referida, que es la fracción número 16, que establece que la Suprema Corte de Justicia podrá conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los preceptos correspondientes de esta ley orgánica. Es decir, el propósito del Comité de Evaluación del Poder Judicial es que la Suprema Corte, como órgano superior, le pusiera un alto al Tribunal Electoral y le dijera, oye, no puedes pedirle al Comité de Evaluación que haga su chamba, aunque eso es lo que está establecido en la Constitución, que ese Comité de Evaluación tendría que seleccionar a los mejores perfiles para decirle a la Suprema Corte, mira, estos son los que yo te propongo para que tú los propongas a tu vez al Senado de la República y para que sean incluidos en las boletas de candidatos para la renovación de la mitad del Poder Judicial, algunos como candidatos a ministros, otros a magistrados y otros a jueces de distrito. Pero este comité de evaluación quiso ampararse en la Suprema Corte para que la Suprema Corte volviera a parar una vez más el proceso para la elección judicial. Usted recordará que en los comicios para la renovación de la mitad de los cargos en el Poder Judicial de la Federación, que se va a realizar el domingo 1 de junio del 2025, habrá un total de 5,379 candidaturas de quienes aspirarán a desempeñarse como ministro de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados de tribunales de circuito y de tribunales de apelación, así como jueces de distrito. El volumen mayor de cargos para el Poder Judicial, que se disputarán en los comicios de junio del 2025, corresponderá
a magistrados de tribunales colegiados de circuito y a magistrados de tribunales colegiados de apelación, además de los titulares de juzgados de distrito, que en total, nada más entre candidatos a magistrados y a jueces, habrá 5,100 candidaturas, 5,100 candidaturas. Y mire, para que tengamos muy claro por qué es tan importante que los comités de evaluación definan los mejores perfiles, es por lo que veremos enseguida en la diapositiva número 9. Aquí en la diapositiva número 9 vemos cuántos candidatos a cada cargo disponible en el Poder Judicial tienen que proponer los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidencia de la República, y del Poder Legislativo, las cámaras de diputados y senadores, están siguiendo su proceso. Pero el Poder Judicial, a través del Comité de Evaluación del Poder Judicial, quiso detener este proceso. ¿Por qué? Porque se van a elegir 5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte, es decir, nueve cargos disponibles, y por cada cargo disponible habrá 9 candidatos. ¿Por qué 9 candidatos en este caso? Porque a la derecha vemos donde dice ternas. Cada uno de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial propondrán una terna de candidatos respectivamente para cada uno de los cargos disponibles. Por lo tanto, si hay 9 cargos disponibles de 9 ministros de la Suprema Corte que se van a elegir en junio, por lo tanto, habrá 81 candidatos porque cada uno de los poderes propondrá 3 candidatos para cada candidato, para cada puesto disponible. 9 puestos disponibles por 9 candidatos dan 81 candidatos. Y aquí es donde el Comité de Evaluación de la Suprema Corte, del Poder Judicial, se quería sustraer y detener el proceso diciendo, no, yo no voy a proponer candidatos porque hay una suspensión de un juez que me dice que no concluye ese proceso. Y luego la ministra de la Suprema Corte le dice, sí, mándame para acá tu recurso jurídico y yo te apoyo para que pares el proceso de la elección del Poder Judicial. Bueno, por eso es importante que el Poder Judicial proponga su terna, porque esa terna del Poder Judicial se suma a las ternas que propongan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para que en cada cargo disponible de ministro, de los que se van a elegir en junio, haya por lo menos 9 candidatos. Y lo mismo sucede en el caso de las 3 magistradas y los 2 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial. En este caso también cada uno de los poderes tendrá que proponer una terna por cada cargo disponible. Lo mismo en el caso de la elección de una magistrada y un magistrado para la Sala Superior del Tribunal Electoral. Usted sabe que en este momento la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene solamente 5 magistrados, pero de acuerdo con la ley tiene que haber 7 magistrados. Por lo tanto, se van a elegir una magistrada y un magistrado en junio para completar los 7 integrantes de la Sala Superior. Y en este caso también, cada uno de los 3 poderes tendrá que proponer una terna, algo que el Poder Judicial no quería hacer para entrampar el proceso. Bueno, en la diapositiva número 10 vemos que también vamos a elegir 10 magistradas y 5 magistrados. ¿Por qué? Porque se van a renovar los magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Esto significa que se van a elegir 3 magistrados por cada sala para un total de 15 magistrados. Por lo tanto, hay 15 cargos disponibles de magistrados electorales y cada uno de los poderes tendrá que proponer una terna, de tal manera que solo para magistradas y magistrados de las 5 salas regionales habrá 135 candidatos en total. Es decir, 9 candidatos por cada uno de los cargos disponibles, cada uno de los 15 cargos disponibles. En el caso de las magistraturas de los tribunales colegiados de circuito y de los tribunales colegiados de apelación, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial solamente van a proponer una dupla de candidatos por cada cargo disponible. De tal manera que habiendo 464 cargos
de magistrados que van a ser electos en junio. Por esos 464 cargos disponibles, hay 6 candidatos para cada uno de ellos. Habrá 6 candidatos para cada uno de ellos, porque cada poder tendrá que proponer una dupla de candidatos. Y en el caso de los 386 cargos de jueces disponibles por los que se va a votar en junio, también es el mismo caso. Cada uno de los poderes de la Unión tendrá que proponer una dupla de candidatos, de tal manera que para 386 cargos disponibles habrá 6 candidatos por cada cargo disponible, para un total de 2.316 candidatos. Por eso es tan importante que el Poder Judicial proponga sus candidatos, para que quede claro que tanto el Poder Judicial como el Legislativo y el Ejecutivo tuvieron la misma oportunidad de proponer ternas y duplas para los cargos que se van a elegir en junio. Lo importante de la historia es la resolución que emitió este lunes, el 27 de enero del 2025, lunes 27 de enero del 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como el Comité de Evaluación del Poder Judicial dijo, no, yo no voy a seguir adelante con el proceso, porque hay suspensiones dictadas por jueces de distrito que aceptaron la promoción de amparos en contra de la reforma al Poder Judicial. Usted sabe que el amparo no procede contra reformas al Poder Judicial, que tampoco procede ninguna acción de inconstitucionalidad o de controversia constitucional en contra de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso ya está establecido en la propia Constitución. Por lo tanto, este lunes 27 de enero del 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una enérgica resolución con respecto al desacato del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Es muy importante, aunque a veces se tiene la idea por anticipado de que las cuestiones legales son muy enredosas, si hacemos el esfuerzo de escuchar con atención y vemos que los términos pueden ser simplificados, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene que como ciudadanos nos pongamos a analizar algunas de estas resoluciones de los tribunales, que de una forma u otra son determinantes para que suceda la elección, la renovación del Poder Judicial mediante el voto popular. Bueno, pues en la resolución de este lunes 27 de enero de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial dijo lo siguiente: el Comité de Evaluación comunicó a este órgano colegiado, se refiere al Comité de Evaluación del Poder Judicial. El Comité de Evaluación comunicó a este órgano colegiado que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento a dicho mandato judicial, en virtud de que afirmó estar en estado de acatamiento a las interlocutorias de suspensión emitidas por los juzgados primero de distrito en el estado de Michoacán y sexto de distrito en materia administrativa del estado de Jalisco, que vincularon a ese comité a paralizar cualquier acto de ejecución del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Esto advierte el Tribunal Electoral, que le dijo el Comité de Evaluación del Poder Judicial, algo que jurídicamente no procede, porque el amparo no procede contra reformas a la Constitución. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Argumentó el Comité de Evaluación del Poder Judicial que esas determinaciones de los jueces afectan directamente las competencias constitucionales del Comité de Evaluación, al imponer mandatos incompatibles entre sí y colocar a sus integrantes en riesgo de sanciones personales graves derivadas del incumplimiento de una u otra resolución, por lo que informa que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de que sea la Suprema Corte la que provea de la certeza necesaria para ejercer en el marco legal y constitucional las atribuciones que le corresponden, ante la imposibilidad de cumplir con sentencias contradictorias. Es decir,
El Comité de Evaluación del Poder Judicial dice, sí le hago caso a los jueces de distrito, pero no le hago caso a la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la más alta instancia en materia electoral, a pesar de que el Comité de Evaluación, al detener el proceso de valoración de los candidatos idóneos para la elección judicial, estaba deteniendo un proceso electoral que cae en el ámbito de competencia del Tribunal Electoral. Bueno, ¿qué dice el tribunal a este respecto? Lo que dice el tribunal en su resolución de este lunes 27 de enero de 2025, el Tribunal Electoral explica lo siguiente. Esta sala superior advierte que la sentencia emitida el 22 de enero se encuentra incumplida toda vez que la autoridad responsable hizo del conocimiento de esta sala superior que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a dicho mandato judicial, al encontrarse en estado de acatamiento a las interlocutorias de suspensión emitidas por los juzgados primero de distrito en el estado de Michoacán y sexto de distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco que vincularon a ese comité a paralizar cualquier acto de ejecución del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. También agrega la Sala Superior del Tribunal Electoral lo siguiente. Al respecto, dicho mandamiento judicial es de cumplimiento irrestricto y vincula de manera imperativa, ya que tal orden deriva de una determinación que tiene el carácter constitucional de definitiva e inatacable, por lo que resulta claro que una vez emitido un fallo, ninguna autoridad puede cuestionar su validez a través de cualquier tipo de acto o resolución, aunque pretenda fundarse en la existencia de diversas determinaciones respecto de las cuales ya se ha dicho que carecen de competencia constitucional en el ámbito de la materia electoral y que lejos de ello tienen la prohibición legal de conocer de asuntos de esta materia. Esto precisa la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde dice, a ver, esos jueces se pueden meter en muchas cosas, pero no en cuestiones que inhiban o obstaculicen alguna actividad electoral, porque eso solamente le compete al Tribunal Electoral de la Federación. Agrega la Sala Superior del Tribunal Electoral lo siguiente. Toda vez que sobre cualquier determinación emitida por una persona juzgadora, por encima de cualquier determinación emitida por una persona juzgadora, se encuentra la Constitución General de la República, que como norma suprema debe ser observada por todas las autoridades, con independencia de las determinaciones en contrario que puedan haberse emitido por autoridades que carecen de competencia para ello. Más aún cuando la aplicación directa de los mandatos y principios constitucionales forman parte del fallo definitivo e inatacable que como tal surte los efectos de cosa juzgada si se admitiera su cuestionamiento en cualquier forma. Esto equivaldría a desconocerle las calidades que expresamente le confiere la ley fundamental. Es decir, el Tribunal Electoral argumenta lo siguiente: lo que estoy resolviendo con respecto al Comité de Evaluación del Poder Judicial y con respecto a las resoluciones de los jueces que aceptaron la promoción de los amparos en contra de la reforma electoral y en contra del proceso electoral no son procedentes porque el Tribunal Electoral, la Sala Superior, exige que se respete y se cumplan sus resoluciones como máxima autoridad en materia electoral en el país, porque así lo dice la Constitución. Bueno, en la resolución de este lunes 27 de enero del 2025, se argumenta la supremacía del Tribunal Electoral en esa materia. De lo dispuesto en los artículos 99 de la Constitución, 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se desprende que este Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral
y que sus resoluciones son definitivas, firmes e inatacables, lo que implica, entre otros aspectos, que sus sentencias adquieren la calidad de cosa juzgada y que desde su dictado son plenamente ejecutables, quedando todas las autoridades vinculadas obligadas a darle cumplimiento en los términos que se hayan definido para tal efecto. Y bueno, en esta resolución, la Sala Superior también da instrucciones muy importantes y muy claras, que son incluso históricas. Señala la Sala Superior del Tribunal Electoral que es inadmisible que las autoridades vinculadas en una sentencia dictada por este tribunal, que cuenta con la potestad del Estado para dirimir cualquier conflicto con base en las leyes que norman la convivencia social, decidan por voluntad propia si acatan o no un mandamiento judicial, cuando el plano y cabal cumplimiento de los fallos del Tribunal Electoral es inexcusable por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social. Por ende, dice la Sala Superior del Tribunal Electoral, la determinación adoptada por el citado Comité de Evaluación y aquellas emitidas con base en esta carecen de toda validez jurídica, toda vez que escapa a su potestad el determinar si desea cumplir o no con el mandato judicial emitido por esta Sala Superior. Máximo, máxime cuando el fallo se encuentra firme, definitivo y con efectos inmutables. Es decir, la Sala Superior dice, no hay modo de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial se sustraiga de la sentencia. ¿Por qué? Porque somos la máxima autoridad en materia electoral. Propone el Tribunal Electoral la solución al desacato del Comité de Evaluación del Poder Judicial y dice lo siguiente. A efecto de garantizar la plena eficacia de la sentencia principal y como cumplimiento sustituto a la misma, y dada la proximidad de la fecha de depuración del listado de las personas elegibles, y el cual tendrá que remitirse a más tardar el 4 de febrero del año en curso, esta Sala Superior determina que en plenitud de jurisdicción, la mesa directiva del Senado de la República tome los acuerdos, lineamientos y formularios requeridos relativos a efectuar la fase de insaculación pública a todas aquellas personas que resultaron con un dictamen favorable de cumplimiento de requisitos de elegibilidad emitido por el Comité de Evaluación responsable, en este caso, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, sin que sea factible realizar el procedimiento para evaluar la idoneidad de las personas aspirantes ante lo avanzado de las etapas del procedimiento y la proximidad de la fecha de remisión de la lista de las personas elegibles, que será a más tardar el 31 de enero del año en curso. Se refiere el tribunal a que las tres comisiones de evaluación, los tres comités de evaluación, tendrían los comités de evaluación del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo tienen que realizar la insaculación de todos los candidatos que cumplieron los requisitos para definir quiénes son los que tendrían que ser propuestos para aparecer en las boletas de la elección del 1 de junio del 2025. Agrega la resolución del Tribunal Electoral. En ese tenor, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de garantizar la plena ejecución de su sentencia y toda vez que no se ha logrado la reanudación de las actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial, y por ende regularizar el desarrollo del proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras, a fin de reparar la violación constitucional y legal cometida por la autoridad responsable y hacer prevalecer el Estado de Derecho y garantizar la eficacia y el cumplimiento de la elección de los cargos de personas juzgadoras, determina la Sala Superior del Tribunal Electoral que la mesa directiva del Senado de la República puede expedir las medidas y los lineamientos necesarios con el objeto de realizar la etapa de insaculación pública, para lo cual se le vincula para efectuar lo siguiente. Y vea usted, hay cinco pasos
que la Sala Superior del Tribunal le ordena al Senado de la República. Punto 1. La mesa directiva del Senado de la República, en un plazo de 24 horas a partir de la notificación de la presente sentencia, emitirá el acuerdo, medidas y los lineamientos necesarios o que estime pertinentes en el que se determinen las áreas y funcionarios autorizados, así como el lugar, fecha y hora para tal efecto, que para tal efecto se determine en la realización del referido procedimiento de insaculación pública, únicamente respecto de aquellos cargos en los que existan más postulantes del número de duplas o ternas que correspondan. Es decir, si el Comité de Evaluación del Poder Judicial no quiere hacer esta insaculación, la tendrá que hacer el Senado. En el entendido que en aquellos casos en los que no existe el número de aspirantes necesarios, estos pasarán directamente a la boleta correspondiente. Punto 2. Para la ejecución de la insaculación, se tomará en cuenta el listado con los folios y nombres de las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y que fueron avalados por el Comité de Evaluación del Poder Judicial, así como aquellas personas que por determinación de esta sala superior haya ordenado incluirlos en la referida lista correspondiente. Es decir, le ordena al Senado que haga lo que el Comité de Evaluación del Poder Judicial no quiere hacer. Punto 3. Dicho procedimiento de insaculación será continuo, público y transparente a fin de generar los listados de ternas y duplas que serán sometidos a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se tendrá que ajustar a la base 15ª de la convocatoria pública emitida por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación el 4 de noviembre pasado. El citado procedimiento tendrá que concluir a más tardar el 31 de enero de este año. Punto 4. Una vez efectuado lo anterior, se conformará de inmediato la lista de aquellas personas que resultaron insaculadas, la cual estará ajustada al número de postulaciones para cada cargo, por cada poder, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género, y se publicará en los medios electrónicos que determine la mesa directiva del Senado. Y este punto número 5 es el último. A más tardar, el martes 4 de febrero del presente año, la mesa directiva del Senado de la República remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su aprobación, la que deberá verificarse hasta el 6 de febrero, incluso por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, por lo que la mesa directiva del Senado de la República podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral para continuar con el procedimiento electivo, en el entendido que las personas que conformen la lista serán las candidaturas postuladas por el Poder Judicial de la Federación. Este último punto es clave, pues esa figura jurídica conocida como afirmativa ficta es una figura jurídica que se aplica cuando una autoridad no responde a una solicitud dentro del plazo establecido por la ley. En este caso, se presume que la solicitud fue aceptada y por lo tanto procede que esa lista insaculada por el Senado fue aceptada por la Suprema Corte. Si la Suprema Corte no contesta o se hace la desentendida, el Senado podrá decir, bueno, doy por aceptada la lista. Y en este supuesto, con o sin la anuencia de la Suprema Corte, el Senado podría enviar al Instituto Nacional Electoral los candidatos que correspondería definir al Poder Judicial de la Federación. Una decisión importantísima del Tribunal Electoral. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.